Call is now being recorded. Hola, hola, por aquí, profesores de inglés René y César, para esta clase de tutoría número 3. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que esta clase sea un espacio para sus preguntas, para sus interrogantes, para aclarar alguna duda que hayan tenido. Y también este espacio que nos permita hacer una retroalimentación de todo lo que hemos venido haciendo en estos días y esperamos que ustedes puedan concretar mucho más y profundizar sus aprendizajes, ¿ya? Nos hemos dividido con su profesor René en dos, digamos, o vamos a hacer esta clase en dos momentos. Un momento estarán conmigo viendo las habilidades, las técnicas, ¿ya? O mejor dicho, las habilidades que ustedes deben conocer o las habilidades que hemos desarrollado hasta ahora para que ustedes de algún modo vayan reconociéndolo mucho más. Y lo otro también, que René va a estar trabajando la parte de los contenidos gramaticales, como el verbo to be y algunos puntos más que él va a mencionar. Así que en eso se va a basar la clase, y si hay alguna pregunta de por medio, pueden ustedes levantar la manito. Debajo de la pantalla aparece una manito, lo hacen clic ahí y automáticamente nosotros podemos conversar, dialogar. O si no pueden activar eso, simplemente levantan la mano derecha, izquierda y ya vamos nosotros a estar respondiendo sus preguntas, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando vamos a estar pasando el PPT o el PowerPoint, tal vez yo no los pueda ver, pero ahí va a estar René para indicarme si es que alguien quiere de repente preguntar o viceversa, René, ¿cierto? Bien, ahora dejo el espacio con René y luego empezaría con la clase. Bueno, gracias César. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto nuevamente estar con ustedes por acá, poder verle las caras a los que muestran la cara. No hay problema, no hay problema. Sí, tranquilo, si hay unos que, no sé, la otra vez, ay, disculpen, hay que tomarse las pastillas cuando uno ya tiene más edad. Como dijo César, vamos a trabajar en dos partes y la idea es que de las clases que nosotros vamos preparando, ustedes vayan anotando su duda o consulta, no se queden solo con lo que hacen en cada semana, sino que en un hojito, en un cuadernito, ustedes vayan anotando, y si tienen dudas, hoy es el día de hacer las consultas que puedan tener y nosotros se las podemos resolver, se las podemos ejemplificar junto con César para que les quede a todos un poquito más claro. Acuérdense de que la duda que usted tiene puede ser la duda que tienen sus otros compañeros y que a lo mejor no se atreven de hacer, ¿ya? Así que vámonos, César, con tu parte. Perfecto. Vamos a empezar. Pero antes de iniciar, quiero preguntarles a ustedes, ¿están ocupando su cuaderno en el sentido de colocar palabras nuevas que están aprendiendo en inglés y lo están colocando su traducción a español? ¿Están haciendo ese ejercicio o todavía no lo han hecho? Inés me dice con la manito que sí lo está haciendo, Edith también. Recuerden que el cuaderno en este caso de inglés, va a ser como un mini diccionario en donde coloquen las palabras que vayan aprendiendo o aquella palabra que ustedes vieron en un texto, ¿ya? O en una imagen y que de repente no lo conocen. Bueno, búsquenlo en el diccionario y trátenlo de aprender y colóquenlo en su lista de su cuaderno para que se les vaya quedando más esa palabra. ¿Me dejo entender? Esto es importante. Este trabajo es muy importante, chiquillos, chiquillas. Digamos que a ustedes les van a evaluar comprensión de lectura y la comprensión de lectura tiene que ver mucho con palabras. O sea, comprender digamos, el texto, y si uno conoce más palabras, qué bueno, porque va a comprender mucho más de cerca el texto. No se olviden, por favor, de ocupar el cuaderno y escribir ahí las palabras que a ustedes les hacen sentido, les hace ruido, las palabras que de repente fue muy difícil. Bueno, cópienlo ahí, busquen su significado y colóquenlo en español, ¿ya? Pronunciación, no, porque a ustedes no les van a evaluar en pronunciación, simplemente comprensión. Bien, voy a compartir ahora la pantalla. Quiero que vean aquí lo que hemos venido trabajando.
Me indica René si está compartiéndose correctamente. Aún no aparece la pantalla. Ya, ahí cargó César. Ya, perfecto. Ahí un poquito está medio lenta mi pero seguramente que va a cargar. Ok, ahí está. Ya. Primero, chiquillos, aquí estoy colocando, digamos, la cantidad de preguntas que ustedes, o la distribución de preguntas que van a venir en el examen. Y las preguntas que van a venir en su examen están divididos en habilidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, a ustedes les van a evaluar la habilidad de identificar información. Acá está, tengo lo señal, lo voy a ocupar aquí el puntero láser. Aquí, ¿lo ven? Entonces, a ustedes le van a evaluar la habilidad de identificar información. Y ahí dice 68%. Quiere decir que, a ver, veamos, son 25 preguntas que ustedes van a tener en su examen. Si lo multiplicamos por el 68%, quiere decir que de las 25, ¿ya? De las 25 preguntas, van a venir en su examen 17 preguntas de localizar información. Es harto. Miren. Entonces viene mucho de localizar información. Otra habilidad que también les van a evaluar es inferir e interpretar información. Vamos entonces a ver cuántos de las 25 lo multiplicamos por 28%, quiere decir que van a venir un promedio de 7 preguntas que tienen que ver con inferir e interpretar información y finalmente reflexionar. Esa es la otra habilidad que van a evaluar. Y esta es un 4%. Si multiplicamos 25 preguntas por un 4%, aproximadamente van a estar viniendo una o de repente dos. Más o menos, esa es la cantidad. Y que finalmente sumarían 25 preguntas, ¿ya? Entonces, chiquillos, recuerden esto, que ustedes van a tener 25 preguntas en el examen y ese examen va a estar dividido en identificar información, inferir e interpretar información y reflexionar en la información que se les da. Hay harto que tiene que ver con identificar información. Bien. Ahora, para esto, bueno, como ya conocemos las habilidades que les van a estar evaluando, ¿qué hemos estado haciendo en estas clases? O sea, digamos, técnicas estamos ocupando para que estas habilidades se puedan desarrollar de una manera muy exitosa? Hemos visto el predicting. Ahora, ¿por qué hemos puesto el predicting? Ustedes que lo han estado desarrollando las guías han visto que el predicting, ¿ya?, lo ocupamos para predecir el tema de un texto. O sea, cuando tengamos un texto, hagamos el primer reconocimiento, y el primer reconocimiento tiene que ver con predecir el tema, mirando, digamos, el tipo de texto que tenemos al frente de nosotros, veamos el título, las imágenes que hay, ¿ya? Y con eso armar más o menos una predicción o predecir el tema del texto. Esto es importante para localizar información, es importante para ya ir más o menos teniendo una idea para inferir e interpretar información, y también es importante para hacer la reflexión de un texto. Si se dan cuenta, el predicting abarca las tres habilidades: localizar información, inferir, interpretar información y finalmente reflexionar información. Por eso
Si alguien no lo ha hecho todavía esta guía del predicting, le invito a que lo haga. Y si alguien ya lo hizo y de repente no se acuerda, pues revísenlo. El predicting, ¿ya? Es importantísimo para que las habilidades que les mencioné se desarrollen y ustedes lo puedan hacer de la mejor manera. ¿Qué más hemos visto en estas clases, en estas últimas clases? Hemos visto la técnica del skimming. ¿Para qué es el skimming? Bueno, es para sacar la idea principal del texto. O mejor dicho, para sacar el resumen del texto. El skimming, entonces, les va a permitir a ustedes sacar la idea general. Con ustedes teniendo la idea general del texto, ¿qué van a poder? Van a poder, de algún modo, ayudarse a localizar información, o mejor dicho, digamos, a reflexionar sobre el texto de algún modo, a inferir también ciertas respuestas, como por ejemplo, cuál es, digamos, el sentido global del texto, como por ejemplo, cuál es la idea principal del texto, de qué principalmente está hablando el texto. O sea, el skimming, ¿ya? Es una técnica que les permite a ustedes sacar el resumen del texto. Si, por ejemplo, a ustedes les dicen, bueno, ¿qué entendiste tú del texto? Escribe aquí abajo. Entonces, si ustedes aplican esta técnica del skimming, entonces van a poder dar ustedes una buena respuesta, en el sentido de dar un resumen de lo que quiere decir el texto. Ahora, ¿qué elementos vienen en el skimming? Bueno, hay que observar imágenes, hay que leer, si hay título, hay que leer el título, si hay subtítulo también, hay que mirar si hay palabras en mayúscula, porque de algún modo las palabras en mayúscula me indican algo. Si hay algún resumen a un costado derecho o izquierdo, hay que mirar eso con mucho detenimiento. Obviamente ustedes van a tener un glosario de palabras traducidas. Miren eso también para ayudarse a sacar la idea principal del texto. Ahora, si por ejemplo, si hay un párrafo, solamente un párrafo, bueno, hay que leerlo todo ese párrafo para sacar la idea principal. Pero ¿qué pasa si en el examen aparecen 3 párrafos? Bueno, hay que leer el primer párrafo. El segundo párrafo, hay que leerlo solamente la primera oración del segundo párrafo. ¿Ya? No hay que leerlo todo, solamente la primera oración. Y del último párrafo hay que leerlo todo. De esa manera, ustedes van a sacar la idea principal del texto o el resumen. En otras palabras, al ustedes sacar la idea principal con esta técnica del skimming, les va a ayudar a ustedes a hacer una buena reflexión, a responder, por ejemplo, preguntas que tienen que ver, ¿cuál es el sentido global del texto? ¿De qué habla esencialmente el texto? ¿Se dan cuenta? Ayuda a esto. Por lo tanto, no dejen de lado esto y vuélvanlo a revisar constantemente. Y otra técnica que hemos estado trabajando, y eso ha sido la semana pasada, ha sido el tema de los keywords. Y los keywords, ¿ya? Son muy importantes para localizar información. Recuerden que hay como 17 preguntas que vienen para localizar información. Ustedes con 16 preguntas que estén bien hechas ya están aprobados. Con 16 preguntas, un estudiante ya aprueba. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes solamente hicieran todo bien con localizar información, ya están listos. Y la habilidad de inferir, interpretar, reflexionar, bueno, ya también lo pueden hacer, pero ya ustedes sacaron, digamos, ya pasaron. Ahora, el objetivo mío no es que solamente enseñe a ustedes la habilidad de localizar información, no. Ahí con René estamos nosotros trabajando para que ustedes, aparte de localizar información, reciban también contenido o consejos como inferir, interpretar y reflexionar información. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ahora, la semana pasada habíamos hablado de los keywords. ¿Qué son los keywords? ¿Para qué nos sirven? Los keywords sirven para localizar información.
ya sea explícita o implícita. Por ahora, la semana pasada, hemos trabajado los keywords para localizar información explícita. Y ahí les estoy dando a ustedes algunos tips, por ejemplo. Y primero, lean la pregunta e identifiquen qué información van a buscar en el texto. Si es un número, una fecha, un nombre de una persona, un año, etcétera. Vean qué quiere decir la pregunta. En la pregunta ayúdense con los WH questions, con las preguntas de WH. Ayúdense de eso para entender la pregunta. Luego, en la pregunta subrayen ya la palabra clave o palabras claves. Si, por ejemplo, en la pregunta dice, how many weeks, ¿no? ¿Cuántas semanas did you stay at London? Algo así, ¿no? Se me ocurre. ¿Cuántas semanas te quedaste? O how many weeks did you stay at London? ¿Cuántas semanas se quedó you en Londres? Entonces, en esa pregunta, por ejemplo, ¿cuál podría ser una palabra clave? Podría ser una palabra clave ahí, semanas, weeks. London, también podría ser Londres, London. Y con esas palabras yo me voy rápidamente y paso al número 3. Dice, lee rápidamente el texto haciendo un scanning. Leo de arriba hacia abajo, haciendo una forma de un scanning, así como una escanadora. Y luego en la segunda lectura, ¿ya? Voy a leer el texto, pero acá me voy a detener en las palabras que se parecen a las palabras o a la palabra clave que yo subrayé en la pregunta o en el enunciado. Y luego, cuando lo encuentro, al encontrar esa palabra clave que coincide con la pregunta, es muy probable que la respuesta esté allí. Y ahí yo debo contextualizar. Así dice el punto número 5, contextualizar. Y hay que mirar las palabras que están antes, las palabras que están después, y comencemos a pensar ahí, y comencemos a usar el diccionario, usemos el glosario de palabras que aparece en el texto, usemos también ahí las palabras que ustedes conocen, ya, las palabras que tal vez en un momento lo aprendieron, o sea, apliquen también los cognados, o sea, apliquen todo ahí para entender esa parte donde ustedes encontraron una pista, una clave, una palabra clave. Luego, finalmente, con eso vayan a las alternativas y vean cuál sería la que más respondería a la pregunta que le formularon, si fue de un número, una fecha, un nombre, etcétera, etcétera. Los keywords, acá termino esta parte, los keywords son muy importantes, ya chiquillos, chiquillas, porque nos van a permitir hacerlo en menos tiempo. O sea, acá con los keywords uno no va a estar leyendo palabra por palabra en el texto, no, se le va a ir mucho tiempo. Con los keywords uno ve en la pregunta qué palabra clave hay y luego lo busco en el texto. Y como estamos viendo en esta semana, es los keywords para localizar información, dice aquí, explícita, textual. ¿Ya? Lo van a encontrar la respuesta. Recuerden que hay 17 preguntas que tienen que ver con localizar información. Entonces, miren con mucho detenimiento esta clase de los keywords, ¿ah? La importancia de eso. Muy bien. Eso, chiquillos, hemos trabajado hasta ahora. Estas habilidades enfocadas en estas técnicas enfocadas en las habilidades que le van a evaluar. ¿Les causa ruido esto? ¿Les hace sentido? De que si a ustedes les van a evaluar la habilidad de localizar información, la habilidad de inferir, interpretar y reflexionar, ¿les causa sentido que estas técnicas que le estamos dando son de mucho, digamos, provecho, va a ser de mucho provecho para ustedes, y también son muy importantes que ustedes lo conozcan para que se les haga más rápido y mucho mejor el examen? Bien, no quiero alargarme más con esto y quiero tal vez preguntarles a ustedes, ¿hay alguna, no sé, alguna pregunta? ¿Tienen alguna, o les surgió alguna duda de repente por medio, a la hora que estuve presentando las diapositivas? Quisiera saber un poco qué es lo que piensan. A ver, Inés, te escucho, Inés. Ya. Bueno, en sí, esto la verdad es que ya no se me hace tan difícil. Ya es un poco más
posible sacar información de un texto. Pero en el examen no nos van a hacer escribir. O sea, nos van a pedir respuestas tal vez en español, Sí, no en inglés. o sea, en el examen, sí, o sea, va a haber preguntas que les hagan escribir, pero va a ser en español. Ah, en español, ya. Sí. Por ejemplo, les van a decir, ok, digamos, a ver, le ponen un texto de Valparaíso, supongamos que le pongan así, les dicen cuál es, digamos, el atractivo turístico más importante de Valparaíso. Ok. Y les dan ahí un espacio, escriba su respuesta. Ah, ya, no les dieron alternativas, no les dijeron el puerto, no les dijeron la casa digamos, de Pablo Neruda, bueno, y otros lugares más, la Plaza de Armas. No le dieron esos datos, solamente le dieron un espacio para que usted escriba su respuesta. Ah, ya, entonces, si usted comprendió el texto, localizó el texto, cuál es el lugar más importante, entonces usted lo escribe, pero en castellano. Va a haber algunas preguntas así, ¿ya? ¿Ya? O algunas que son de selección múltiple, que tienen que elegir entre la A, B, C o D. Ah, ok. Pero Y la bueno, en castellano. súper. Y el hecho de que no tengamos que hablar, eso es mejor todavía, porque mi pronunciación. No les van a ustedes evaluar pronunciación, no les van a evaluar a ustedes también que escuchen, hagan un listening, no. Solamente que comprendan el texto. Ah, muy bien. Por eso que les estamos, con René, estamos dando esas técnicas para que comprendan mejor un texto. Así que lo estamos haciendo bastante didáctico, Sí. lo estamos también poniendo ejemplos, pero aún así, chiquillos, chiquillas, si todavía les cuesta, mándenos un mensajito por interno que nosotros gustosamente podemos hacer un reforzamiento, podemos hacer una orientación mucho más personalizada si ustedes lo quisieran. Ok, bueno, por mi parte, yo la verdad es que me ha ido como súper bien con este tema. Ya no me cuesta tanto encontrar de qué se trata y ya voy conociendo varias palabras, así es que bien, eso, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Si no hubiera alguna pregunta, pasamos con René. ¿Ninguna? Bueno, está todo bien. Entonces, está todo claro. Para terminar mi parte, si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda, ustedes ahí me tienen en el grupo, me pueden mandar un mensaje por interno y yo puedo gustosamente ayudarles a ustedes a aclarar de repente alguna duda o alguna cosa que les está costando, ¿ya? René. Perfecto. Voy a presentar. César, ahí me echa una ayuda. Si es que aparece la lámina. ¿Tú me confirmas, por favor? Ahí dice, René está presentando una... El internet ha estado un poquito complicado toda esta semana, así que se cae a cada rato. Ahí está. Ya. Bueno, como decía César, nosotros ahora vamos a hacer como unas pequeñas aplicaciones de lo que él está explicando, lo que vimos la semana anterior, ¿ya? Para que vamos ejercitando un poco las neuronas. Como bien decía, en la última semana estamos hablando del predicting, del skimming y del verbo to be, ¿ya? Y que les quería hacer una pregunta que para ustedes, me gustaría saber cuáles son las herramientas que más los ayudan a obtener información de un texto de las mencionadas anteriormente por César en la presentación. Sería ideal que me pudiesen contestar cualquiera de los chiquillos, chiquillas, como para saber en cuál ha sido la que más se han apoyado para poder obtener la información de los textos que hemos estado presentando. Ya puede ser el skimming o el predicting. ¿Alguien que quiera participar respondiéndome esa consulta? No hay manita levantada. Si no, lo voy a sacar al azar.
Van a tener que contestar igual. Benjamín dice el skimming. El que René, Edith quiere levantar la mano. Sí, es que igual a mí me ha resultado con lo mismo que dice Benjamín, el skinny. Ahí me ha ido un poquito mejor. De primera me iba muy, muy mal. Pero pienso que ahora ya estoy un poquito mejor. Ya. ¿Vieron? El Pero, skimming. sí, pero no sé ustedes como profesores. No, aquí uno tiene que, lo que encuentro yo, lo que uno maneja o lo que le funciona mejor es lo que tiene que aplicar para tratar de apoyarse, porque no todos tienen las mismas habilidades. Entonces, uno se le es más fácil aplicar el skimming, no sé, alguno va a decir, no, yo voy a pescar el diccionario, voy a traducir el texto entero, que es algo que dijimos en las clases anteriores, que no se debe hacer porque es perder tiempo, parece que van a estar en exámenes con tiempo, pero hay gente que aún así lo sigue haciendo de esa manera. Sí. ¿Ya? Pero claro, para partir, no es malo tampoco si es que no entienden apoyarse al día de hoy, pero la idea es ir dejando de lado todas esas como malas prácticas a la hora de traducir. Sí. ¿Ya? Gracias, profe César. Ahora, no sé si se acuerdan que vimos este mismo texto en una de las clases, en donde vamos a ir trabajando juntos. La idea es que ustedes lo vayan haciendo ahí mentalmente, en donde qué información vamos a empezar a obtener a través de una imagen. Aquí podemos utilizar el predicting, en donde a través del simple hecho de ver la imagen podemos decir, hoy están en un tipo festival. Con la imagen no podemos obtener dónde es ese festival, pero sí aplicando el skimming, como decía César, en donde tenemos que leer la primera oración, la primera oración, podemos obtener mayor información. También tenemos el título que nos dice que es como un carnaval loco, ¿ya? Del cual podemos asumir, complementando con las fotos, que se trata como de una fiesta que se produce en tal parte del mundo, ¿ya? Ahora, haciendo el ejemplo, aquí también podemos ver que se ven aplicado el verbo to be. No los quiero confundir, pero también podemos ver que el verbo to be está aplicado en este texto, ¿ya? Ahora, les quiero ir traduciendo un poco el texto para que se vayan haciendo una idea. Voy a empezar desde la primera línea hacia abajo para que me vayan siguiendo, en donde dice The Patras Carnival, que es el carnaval Patras, está en Grecia, ¿ya? Es un famoso festival de Grecia, en donde dice que alrededor de 40.000 personas toman parte de este festival, ¿ya? Que es muy divertido. Ahí hay palabras en donde podemos identificar. En la segunda línea ya tenemos que nos dice que de nuevo carnaval se repite. En la tercera línea dice fun, que es como divertido, que es un festival muy divertido. Y después dice tienen parades, que es como desfiles, como el que hacen aquí en Santiago, el Paris Parade, donde van desfilando a través de las calles, que está hecho para niños y adultos. Ahí tenemos la palabra children and adults, ¿ya? Dice, las personas usan disfraces divertidos, sombreros divertidos y máscaras. También existe o sea, bailan en las calles también. Entonces, ya podemos darnos una idea de qué es lo que es todo este texto. Entonces, solo con leer esa parte del texto es lo más probable que nosotros podamos identificar más de alguna pregunta que nos pueda salir en un examen. Ahora bien, pueden salir preguntas que sean como cosas puntuales que nos van a decir. Por ejemplo, hay cacería del tesoro dentro del festival y ustedes dentro de la primera oración no lo pudieron identificar porque no sale. ¿Qué van a tener que hacer? Buscar quizás una palabra clave que diga, en este caso, treasure, tesoro, y lo van a tener que buscar dentro de la segunda oración, que no sé si se ve con el mouse que estoy indicando, acá está, en donde dice que también existe cacería del tesoro. Entonces, sí, efectivamente hay cacería del tesoro. Pero como bien nosotros hicimos el primer análisis como a grandes rasgos del texto, no pudimos identificar esa pregunta. Entonces, también van a existir preguntas puntuales, ¿ya? Entonces, nosotros si
si seguimos traduciendo el texto, en la segunda oración nos dice que existen muchos otros eventos también, como workshop o los niños hacen como modelos de papel y los pintan, y después viene lo que decía ahora, que dice que existen cacerías del tesoro, dice. El tesoro está como escondido en una parte secreta de la ciudad de Patras, y muchos grupos de personas lo buscan, ¿ya? Y en la tercera versión dice que existen pistas, que es la palabra clues, existen diferentes pistas, o sea, existen pistas en diferentes lugares para ayudarlos a encontrar el tesoro, ¿ya? Y dice, la última línea, los ganadores tienen grandes como premios, regalías, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos tener. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir analizando, como decía César, nosotros buscamos una keyword dentro de una palabra, primero identificamos la pregunta, ya, como el ejemplo, ¿existen cacerías del tesoro? Ahí le van a decir el treasure, es como una keyword que ustedes van a tener que buscar en el texto. Esto es para que ustedes lo extrapolen a otro texto que pueda aparecer en el examen o que nosotros vayamos presentando más adelante, ¿ya? Entonces, así es como tienen que ir aplicando un poquito las herramientas que se van dando. Y bueno, siempre apoyarse el diccionario en el caso de que les aparezca un texto que no tiene vocabulario, como es el caso de este texto, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a cómo ocupamos las herramientas, por lo menos en esta parte de la presentación. Antes de seguir, ¿no? Vale, ahí César me ayuda si es que alguien levanta la manito. Y nos vamos a lo último que vimos, que era el verbo to be, que este es el famoso verbo con el que los alumnos de educación básica tanto sufrimos en su oportunidad, en donde, claro, le quería pedir que indiquen los verbos en los tiempos presente y pasado, para que los vayan recordando, en donde tenemos que los verbos, el verbo to be para el tiempo de presente es am, is y are, y para el tiempo de pasado es were, was y were, ¿ya? Entonces, nosotros con estos verbos tenemos que tener claro que significan o se pueden interpretar de dos maneras, que es ser o estar. Es como yo soy o yo estoy. Es como decir, voy a decir, como la película que probablemente la habrán visto de Will Smith por ahí en alguna publicidad, I am legend, soy leyenda. No, ahí en ese caso no se interpreta como yo soy leyenda, se dice soy leyenda. Se elimina como el yo, porque es como repetitivo, ¿ya? También puede ser la otra, yo estoy cocinando, ahí cambia el significado del am, es I am cooking, ¿ya? También se aplica de la misma manera con los otros verbos como he is a legend, él es una leyenda, o he is legend, él es leyenda. Ahí tienen que poner, tienen que identificar, o cuando hablamos apuntando, no sé, a ellos, they are a football player, ellos son jugadores de fútbol, ¿ya? O eso por lo menos para el tiempo de presente. Ahora, la idea es que ustedes puedan ir identificando en los textos que ustedes van leyendo, vayan identificando en dónde están estos verbos y cómo es que funcionan. Voy a volver un poquito acá a la lámina anterior, en donde dice there, aquí en la segunda hora, en el segundo párrafo dice there are, dice a lot of other events. Aquí dice, esto significa existen, es como la confusión. Entonces, aquí no dice, no es, no, ¿cómo lo podrían quizás interpretar sin el contexto de las dos palabras juntas? Les puede llevar a una confusión. Pero con estas dos, there es como allí, es como que apuntan, es como allí there is a cup of coffee, allí hay una taza de café. Aquí dice there are, como en la conjunción de ambas palabras significa existen. Entonces, ustedes donde vayan viendo estas palabras, la idea es que las vayan identificando y quizás se apoyen, bueno, con el diccionario les va a ser quizá un poquito más difícil, pero que puedan decir, oye, no sé cómo se pronuncia esto, lo voy a traducir con el traductor de internet, que no es lo ideal, pero sí les va a servir para apoyarse y ver
el contexto en el que se está aplicando en este caso, ¿ya? Lo mismo pasa para los verbos que están en pasado. Es como el mismo ejemplo, en vez de I am laying, I was laying. Yo era leyenda, o era leyenda, ¿ya? Entonces, de esta manera, tienen que ir identificando estos verbos y quizás dejarlos anotaditos para que no los vayan a confundir, porque hay palabras que se pueden escribir muy similar por ser where. También se escribe, hay una palabra que, o sea, una pregunta que es dónde, que es W-H-E-R-E, que es where también, y se pronuncia y se escribe muy similar y los puede llevar a una confusión. Así que tienen que tener ojo con eso, poder identificarlos bien para saber cuáles son los verbos que están aplicando en cada texto. No sé si tienen alguna consulta con respecto a los verbos. Se conectó Juan, lo vamos a anotar si no se me olvida. René, bueno, añadir un dato más. Miren, cuando ustedes en un texto de lectura vean el am, is, are, quiere decir que esa oración está en presente. Si encuentran ustedes el was, were, ya, esa oración está en pasado. ¿Me dejo entender? Eso tienen que ustedes ir comprendiendo, que el am, is, are son el verbo to be en presente y el was, were en tiempo pasado. Ahora, y otro punto más para terminar mi participación. Si bien es cierto, me ayudan a identificar el tiempo, pero ahora, yo cuando voy a leer, debo saber que el verbo to be tiene dos significados principales. Ser y también estar. Entonces, cuando yo leo, cuando identifico esto y encuentro en el texto, debo contextualizar para ver si se refiere al verbo ser o al verbo estar. Entonces, con eso ustedes ya van teniendo una idea mucho más cercana al texto, más profunda, ¿ya? Y si yo encuentro el was, el were, obviamente, que es el verbo to be en pasado, tendría que contextualizar para ver si se refiere a ser o a estar, pero recuerden que el was y el were se traducen como tiempo pasado. O sea, por ejemplo, yo estuve, yo fui, etcétera, etcétera. Eso, René, gracias. Ya. Bueno, lo que decía César, obviamente. Tienen que tener como un pequeño ejemplo, quizás el más básico de todo, siempre para que puedan interpretar o contextualizar el tiempo en el que están, es hacer el ejemplo. Yo soy, yo estoy. En el caso de I am, que es como el más simple, que quizás es como el más fácil de recordar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que decir, I am, lo que mencioné antes, I am cooking a pizza. Aquí yo estoy diciendo, yo estoy cocinando una pizza, ¿ya? Para el caso, aquí es el verbo, significa estar, porque si yo lo interpreto de la otra manera, me quedo como que yo soy, dice, yo soy cocinando una pizza, no hace juego, no es lo correcto. Entonces quizás deberían tener como un ejemplo con cada pronombre y con cada verbo que los pueda ayudar a identificar el contexto en el que se encuentra la oración o el texto que esté leyendo, ¿ya? Y eso como manera de retroalimentación, un poquito de lo que estábamos viendo y para que lo sigan aplicando. Y como siempre, gracias por asistir a la clase y de participar los que participan. Voy a desactivar un poquito la pantalla. Eso, no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo, o quizás de clases anteriores que le haya quedado una duda y no hayan podido preguntar o hayan anotado. No necesariamente esto. ¿No? Que no quiera hablar. Una pregunta sobre el verbo to be. Lo van a ocupar todo el año. Pregunten, chicos. Pregunten, no se preocupen que si de repente estemos, digamos, en la pregunta redundando lo mismo que estamos diciendo. No, podemos nosotros volver a hacer una explicación para que ya ustedes lo vayan aterrizando estos aprendizajes, ¿no? Pero, como les decía René, es que miren, en un texto de lectura aparecen diferentes tiempos, el tiempo presente, el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo yo identifico si ese texto está en tiempo presente, pasado? Ya, el profesor me enseñó, si está el verbo to be, am, is, are, ya, esa oración está en presente. Si está el was, were, ya está en pasado. Perfecto. El verbo to be tiene dos significados, me enseñaron mis profesores. ¿Qué significado tiene? Principalmente viene del verbo ser, o sea,
yo soy, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son. Y el otro verbo que tiene que ver con estar. Yo estoy, ella está, ellos están, tú estás. O sea, se puede conjugar con diferentes personas, pero ahí están los dos verbos principales. Ahora, entonces, cuando yo miro un texto, tengo que mirar la oración que está antes, la oración que está después, la palabra que está antes, después, de ese verbo to be, para ver si se refiere a ser o a estar. Y así ustedes van a comprender más detenidamente el texto. Claro. Ahora, viene habitualmente cuando están en tiempo presente, corrígeme si me equivoco, César, el ing es el que aproximadamente más se utiliza cuando estamos en verbo presente, ¿cierto? Con las oraciones, sí, que lo vamos a ver más adelante. Pero es Lo como, vamos a ver más adelante. ayuda bastante a identificar como el contexto o la oración como tal, ese ing que se va a ver más adelante que está en los verbos de cada oración, ¿ya? Como yo estoy caminando, es ing, si no me equivoco, se traduce como endo o ando, como, ¿cierto? Sí. Exacto. René, yo te pediría si podrías compartir nuevamente y que todos puedan ver esa imagen del carnaval, ¿Sí? para más o menos, para poner en práctica lo que les menciono, a ver, más o menos para que ustedes tengan más claro lo que estoy mencionando. Miren, veamos acá. Ahí me dice si está presentando. Sí, ahí se está presentando. Ya. Tenemos los últimos minutos. Espero que aquí, ya, miren, ya, a ver, vamos al primer párrafo. A ver, en el primer párrafo, a ver, ustedes se encuentran en el primer párrafo el verbo to be. ¿Encontraron en el primer párrafo el verbo to be? Solamente miren el primer párrafo. ¿Hay un verbo to be o no hay verbo to be? ¿Qué dicen? En el primer párrafo, donde dice The Patras Carnival, en ese primer párrafo, ¿hay un verbo to be? Más en la primera línea. Sí, Inés dice que sí, es cierto. En la primera línea está el verbo to be is. Perfecto. ¿Qué quiere decir que eso? Que esa oración está en presente, en primer lugar. Ahora yo tengo que hacer el siguiente ejercicio. Debo mirar las palabras que están antes y las palabras que están después para ver si se refiere a ser o viene del verbo estar. Dice, The Patras Carnival in Greece is very famous. Ya. Dice que acá que el carnaval de Patras, que se encuentra en Grecia, es muy famosa. Perfecto. Entonces, ese is está viniendo del verbo ser, ¿no? Viene del verbo ser porque dice que es muy famosa. En este caso no vendría del verbo estar, porque si yo digo así, el carnaval de Patras en Grecia está muy famosa o es muy famosa. ¿Cuál de los dos tiene más sentido? El que tiene más sentido es del verbo que viene, el is que viene del verbo ser, ¿no? O sea, es muy famosa. Entonces, así ustedes, cuando, de algún modo, cuando vayan a encontrar, por ejemplo, la respuesta en el texto, y si aparece el verbo to be ahí, miren si viene del verbo ser o viene del verbo estar, pero miren las palabras que están antes y después, para que ustedes contextualicen, ¿ya? Y ahí ustedes vayan teniendo una comprensión más cercana al texto. Por ejemplo, a ver, vamos al tercer párrafo. Veamos si hay en el tercer párrafo algún verbo to be. Ya, a ver, si no me equivoco. Está negativo. Acá, sí, arriba, en la primera parte. Claro, entonces está negativo, dice... Dice, Bueno. Different. Ajá, o sea, allí, sí. o sea, como que hay, ¿no? Ahí hay,
¿no? Ahí están algunos, también ahí están, también se puede Claro, significar. ahí se traduce como existen algunas pistas en... Claro, también se puede traducir como existen, pero veamos acá que entonces, teniendo en cuenta el verbo, cuando ustedes se encuentran el verbo to be, sepan contextualizar si viene del verbo ser o del verbo estar, para que no se confundan, ¿ya? Eso, hagan siempre ese trabajo. Bueno, eso, nada más, René. Vale. Déjame desconectar un poquito la... Ahí parece que ya se salió. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta? Recuerden que pueden en este momento formularlas, hacerlas. Hola, profe, buenas Hola, hola. tardes. Sabe que yo trato de entender y no, quedo en cero, profe, de verdad. Trato, Ok, ok. lo mismo que las matemáticas, me cuesta demasiado. Ya. Tengo que estar Adelina. traduciendo con el teléfono, pero así hago las tareas. Ya, Adelina, escúchame. Mira, mándame un mensaje por interno. Yo estoy ahí, ustedes me tienen agregado al grupo. Para yo seguir, digamos, con ayudándote a ti de manera personalizada para que vayas comprendiendo un poco más, ¿ya? Ya, profe, gracias. Porque de alguna manera usar el diccionario, o sea, sí se puede usar, pero no se puede usar mucho. Ya, tienes que aplicar, digamos, tienes que ya, no depender del diccionario, sino de los conocimientos que estamos nosotros entregando cada semana. Y si no están comprendiendo todavía eso, bueno, podemos hacer nosotros la ayuda ya más personal. Ya, profe, gracias. Ya. Eso va para todos, ¿ah? Si tienen dudas. Sí, eso va para todos, ¿ya? Bueno, son ya 20:53, la clase está terminando. Yo les invito, chiquillos, chiquillas, a comunicarse. Si algo, digamos, no están comprendiéndolo, escríbanlo por interno para hacerlo, digamos, el aprendizaje mucho más personalizado para ustedes, ¿ya? Recuerden que con dedicación, con esmero, esto sale, se puede dar, se puede lograr. Yo sé que algunos han dejado la escuela hace muchos años, digamos, conozco eso. He trabajado con muchas personas también que han dejado la escuela por muchos años y por de diferentes formas, pero ¿saben qué? Pero cuando el estudiante está preguntando y cuando también el profesor se presta a ayudar al estudiante, sí se puede, chiquillos. Entonces, pregunten por interno, si nosotros estamos ahí para apoyarles. Hay mucha disposición nuestra para que ustedes logren pasar ese examen. No, profe, sí, yo sé que ustedes están siempre ahí dispuestos porque igual cualquier cosa están preguntándonos cómo vamos y todo eso, ¿no? Si eso está claro en mi cabeza que no quiere que entre el inglés. Lo que pasa, Adelina, es que lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, no le da mucho tiempo de estudio al inglés, puede pasar eso, que de repente uno no lo comprende, pero a medida que tú vayas dándole más tiempo de estudio al inglés, ¿ya? Vas a ver que vas a comenzar a mirar las cosas diferentes como de ahora, ¿no? Así que tienes todo el apoyo nuestro. Ya, profe, gracias. Listo. Muy bien, chiquillos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me voy con digamos, con la idea, con la imagen de que ustedes pueden lograr entender el inglés. Me voy con eso porque veo que hay mucho interés de ustedes. ¿Ya? Sus dudas, sus preguntas, sus intervenciones también nos dicen, nos hablan a nosotros de que ustedes quieren aprender. Y aquí estamos. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Todos, Buenas noches. todas. Que descansen. Chao, profe.
Chao. Chao, Sí, buenas que estén No noches. dejes, Buenas noches. no dejen botado el inglés. ¿Ah? No, no, profe. Bye, Que jueguen bye. en Chao, el Duolingo. Sí, tienen que ocuparlo. chao, Edith, chao, Natalie, Marco, Adelina, Juan. chao, profe, gracias. Chao, amigos. Bye.